Bien, hoy vamos a trabajar las medidas de tendencia central y la denominación de variables que hemos visto en los apoyos 1 y 2 a través del programa SPSS. Yo aquí ya lo tengo instalado. Si usted no lo tiene instalado, recuerde que al comienzo del semestre yo les mandé un correo donde estaban las instrucciones de instalación y posteriormente les mandé otro, otro correo con la clave de activación que da la universidad. Entonces procedamos. Una vez abrimos SPSS, que tarda un poco, usted encuentra dos ventanas, esta que estoy moviendo acá y una de fondo que se parece mucho a un Excel, que es el que está aquí. Entonces voy a empezar por esta, que es la de presentación. Esta es una muy sencilla, en donde a usted le permite abrir un nuevo conjunto de datos. No tiene que usarla, puede cerrar esta ventana y trabajarlos directamente aquí, consultar una base de datos o abrir archivos recientes. Aquí está el archivo que yo abrí y que vamos a trabajar en la clase de hoy. Y pues conforme usted trabaja más en SPSS, pues aquí se van a acumular esos archivos. Del lado derecho de esta ventana, usted va a encontrar novedades de esta versión, ayuda y soporte, guías de aprendizaje y comunidad. Entonces, si está interesado en profundizar en cómo hacer ciertas cosas, estas guías pueden ser muy útiles y también puede redirigirse a la página de SPSS para mirar qué otras cosas hay. En archivos recientes usted va a encontrar dos pestañas: archivos recientes, que es la que está señalada en este caso, y archivos de muestra. Y fíjense que aquí hay un montón de archivos. Entonces, con lo primero que se van a familiarizar en los archivos de muestra es con el icono que indica que es un archivo SPSS, que es esta bolita azul con una hoja de Excel roja, y adicionalmente con la extensión, así como los documentos de Word tienen extensión .doc, en este caso los archivos de SPSS van a tener extensión .sav. Entonces, aquí hay muchos, pero para nuestro ejercicio yo escogí un archivo que se llama employeedata.sav. Este archivo es un archivo de información de empleados. Entonces, si usted señala el archivo y le da a abrir, entonces esta primera ventana desaparece. Aparece una segunda ventana inicialmente y fíjense que acá lo que estaba vacío y que parecía una hoja de Excel empieza a llenarse de datos. Esta información es lo que contiene el archivo employeedata.sav. Y antes de empezar a hablar de la base de datos propiamente dicha, quisiera devolverme a esta pantalla que se abrió, que es la pantalla de resultados. Esta pantalla solo se activa una vez usted ha ejecutado alguna acción, sea a abrir el archivo o trabajar con la base de datos. Entonces, en esta pantalla usted va a ver todos los resultados de lo que trabaje con la base de datos. Y eso lo puede guardar, lo puede imprimir y puede hacer otra serie de actividades con él. Pero por el momento me voy a devolver a la base de datos y vamos a empezar a entender cómo funciona esto y por qué SPSS es una herramienta potente y fácil de usar, sobre todo para ustedes que están haciendo una investigación como parte de su trabajo de grado. Entonces, esta es una base de datos de corte transversal, es decir, es una foto en un momento del tiempo. Lo que vamos a tener en cada línea es un empleado. Entonces, si nos vamos con la línea 1, la identificación, que es ID de este empleado, es el número 1. Sexo, H para hombre, M para mujer. Este es un empleado varón que nació el
Esto está en formato día, mes, año. Entonces nació el 3 de febrero de 1952. Este señor tiene 15 años de educación. Esta variable que se llama CatLab es una categoría laboral sobre la cual vamos a hablar más adelante. Está en categoría laboral 3. Estos son unas muestras de datos normalmente son reales, no son ficticias. Esta es una muestra de datos de una base de Estados Unidos, entonces esto debe ser salario anual. El salario son $57,000. Salini es un salario inicial, entonces es el salario con el que empezó probablemente en la empresa, que era de $27,000. TiempEmp es el tiempo de experiencia en meses de contrato. Aquí ya me salió una pestañita sobre la cual voy a hablar más adelante, que es una descripción mucho más detallada de la base de datos. Esto lo construimos nosotros cuando estamos haciendo la base de datos, pero ya voy para allá, que son 98 meses. Experiencia previa es experiencia antes del contrato y en este caso son 144 meses. Y finalmente tiene una variable que se llama minoría, que se refiere a minorías étnicas. 0 es que no pertenece a la minoría y 1 que sí pertenece a la minoría. Entonces este señor no es minoría étnica. Si nos vamos, por ejemplo, a la observación 13, que es la que estoy marcando en gris, nuevamente tenemos un hombre. Ese hombre nació el 17 de julio de 1960, tiene 15 años de educación, está en categoría laboral 1. Este señor gana mucho menos, gana $27,750. Empezó con un salario de $14,250. Tiene el mismo tiempo en la empresa, pero tiene menos experiencia previa. Tiene 34 meses y sí pertenece a una minoría étnica. Ahora, ustedes me dirán, pero esto me lo puede contar la profe porque conoce la base de datos. Pero ¿cómo sé yo a qué información corresponde cada una de las columnas y cada uno de esta información que tengo disponible acá? Bueno, normalmente cuando uno trabaja análisis cuantitativo tiene unas reglas comunes para construir bases de datos. Entonces, la primera es: toda persona que usted registre le asigna un número único de identificación. Dependiendo de la base de datos, ese número de identificación puede ser muy largo porque contiene más información sobre la persona, o puede ser simplemente un consecutivo, como lo estamos viendo acá. Y normalmente esas variables se llaman variables ID. Ahora usted me va a decir, pero es que la variable ID se repite aquí con el orden. Y es cierto, pero es que cuando uno procesa las bases de datos puede ordenar por distintas categorías. Entonces simplemente esta es una para que no se nos pierda la persona. Sobre todo cuando las bases de datos son anonimizadas. Entonces, si yo tengo un formulario físico en donde sé que Pepito Pérez me respondió la encuesta, pues cuando yo lo paso a la base de datos probablemente no pase el nombre, sobre todo si la base de datos la voy a compartir con extraños, y esos extraños y esas personas que me respondieron la encuesta me han respondido un consentimiento informado. Entonces la variable ID lo que hace es reemplazar al nombre de la persona. Y pues esto es parte de la ética de compartir datos para el análisis cuantitativo. Los datos se comparten, pero no se comparten los datos personales de la persona que respondió. En este caso, la fecha de nacimiento, pues muchas personas nacen en la misma fecha, no sabemos a qué empresa pertenece esta información, entonces no es fácil detectar quién es este hombre con 15 años de educación que nació el 3 de febrero del 52. Pero si nosotros supiéramos que esta información pertenece a una empresa específica, no sé, a Coca-Cola, por decir algo, o a una chiquita, para hacerlo más sencillo, pues probablemente no hablaríamos de fecha de nacimiento, sino de edad. Y es también parte de la anonimización de datos. Entonces, ¿cómo sabemos qué significa cada columna de la forma en que yo la describí? Esa información se suele encontrar en la vista de variables. Entonces, la vista de variables no es más que una síntesis de el contenido de cada una de estas columnas. Entonces, fíjense que acá tengo 10 variables
que están en el mismo orden en el que usted los ve en la pestaña de la vista de datos. Vuelvo y salto. Identificación, sexo, fecha de nacimiento. Identificación, sexo, fecha de nacimiento. Entonces aquí ustedes ven los mismos nombres que aparecen en la parte superior de la vista de datos. ¿Qué más información hay en esta vista de variables? El tipo de variable. Entonces fíjense que hay varias categorías: numérico, cadena, fecha, numérico, dólar, numérico. Entonces, si yo me paro sobre alguna de esas categorías, al lado me aparecen 3 punticos. Esos 3 punticos me permiten a mí acceder a todos los tipos que se pueden clasificar acá, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces me dice el tipo de variable es numérico, hay una coma, punto, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena, número restringido, que es un entero con ceros iniciales. Por ejemplo, para las variables de identificación, que suelen ser un código donde cada posición de los números tiene un significado en sí mismo, entonces estos enteros con ceros iniciales pueden funcionar muy bien. Dólar, pues son cifras en dólares. Yo puedo personalizar la moneda. Cadena se refiere a datos que contienen una serie de letras y números, es decir, variables alfanuméricas. Por ejemplo, el nombre de una persona sería una cadena. Fíjense que aquí la variable sexo tiene la condición de cadena. ¿Por qué? Porque está representada a través de las letras H y M. Es una variable discreta, es una variable dicotómica, pero está seleccionada, o sea, la dicotomía se identifica a través de unas letras, por eso tiene la característica cadena. La variable minoría, por el contrario, también era una variable cualitativa y dicotómica, pero estaba representada de forma numérica. ¿Qué significa estar representada de forma numérica? Que las dos categorías posibles estaban representadas a través de un número, o el 0 o el 1. Entonces, una recomendación personal que yo les hago es que las variables dicotómicas las pongan en características numéricas. Esto permite hacer más operaciones y espero mostrarles esto más adelante en este mismo video. Formato de fecha, formato de notación científica, cuando usted tiene muchos decimales y esos decimales se simplifican a través de E y el número de decimales que usted tiene o el número de ceros que tiene antes o después de un punto. Esa es la notación científica. Entonces, estos son los tipos de variable en los que usted puede clasificar su base de datos. La anchura, creo que también estaba acá, es el número de caracteres que se permite. Entonces, en el caso de la variable identificación, tengo una anchura de 4. Eso significa que la variable identificación puede ir desde el 1 o desde el 0, si lo quisieran, hasta el número 9999 como consecutivo, porque la anchura es 4. Si yo tengo más observaciones, pues cambio la anchura y eso me permite aumentar el número de códigos de identificación y de las observaciones de las personas. Número de decimales, en este caso 0, entonces me voy a ir a una variable que pudiera tener decimales, que es salario. Entonces, salario, cuando la vimos en la vista de datos, era un valor que estaba en miles separados a través de la coma, pero que no tenía decimales. ¿Qué pasa si para mí los valores de una variable, que en este caso es cuantitativa, continua y de orden de razón, porque tiene sentido que yo haga multiplicaciones con el salario o que yo haga divisiones entre distintos valores de salario, y eso lo puedo interpretar? Yo puedo aquí decirle en decimales
auménteme los decimales. Yo quiero ver esta variable, que es la variable 6, la variable que se llama salario, la quiero ver con 3 decimales. Entonces le doy 3 decimales y me voy a vista de datos, y en vista de datos fíjense que aparece el mismo número pero con 3 decimales. Si me devuelvo acá y digo no, 3 decimales es como exagerado, le pongo 1, solo aparece un decimal y le puedo quitar el decimal y volver a como estaba antes y ya vuelvo a ver la base como originalmente estaba. Etiqueta es una descripción más explícita de lo que significa la variable. Entonces, en etiqueta yo tengo código de empleado, a eso se refiere ID, sexo, sexo de la persona, FEC, NAC, fecha de nacimiento, EDUC, nivel educativo, CAT-LAB, categoría laboral, como se los expliqué antes, y así sucesivamente. Valores. Valores son los valores que yo puedo encontrar dentro de esta variable. Entonces me voy a fijar en la variable sexo. Si yo me paro en valores acá, nuevamente me salen los 3 puntitos. Y fíjense que yo tengo escritas 2 categorías. H, hombre, M, mujer. Yo hubiera podido cambiar las categorías simplemente diciéndole acá valor, H, etiqueta, varón en vez de hombre. La escribo, no necesito las comillas. Y le doy añadir. Me dice, ya existe una etiqueta definida para este valor. ¿Desea reemplazar la etiqueta existente? Y fíjense que ahora en vez de H hombre me sale H varón. Voy a cancelar, esto simplemente era manera ilustrativa. Ahora ustedes me dirán, pero en la vista de datos me sale H y M, no me sale hombre mujer. Esta etiqueta me va a servir en el momento en el que yo haga tablas o yo haga gráficas a través de SPSS, porque automáticamente él se las va a poner. No me va a salir la H y la M, sino me va a salir hombre y mujer. Educación, entonces me voy a ir a la descripción de educación. Fíjense que 0 es ausente de educación y 8 es el valor mínimo que toma. Salta a 12, 14, 15, 16. Entonces, esto sería high school, college y maestría o más años de educación. Pero entonces aquí yo ya tengo claro que en teoría yo no debería encontrar 9 años de educación, 10 años de educación, nada similar. Vamos a verificar si eso es cierto. En años de educación, por lo menos a simple vista, aparece un 19 por ahí que no está codificado. Aparece un 20. Entonces tendríamos que revisar si esta vista de variables está contemplando todos los valores que debería. Bueno, 20 y 21 sí aparecen por acá. El 12 también estaba. Entonces, ok, parece que están cubiertas todas las categorías. El problema era que no habíamos desplazado la barra. Categoría laboral, que no sabíamos exactamente qué era. Aquí lo vamos a saber. Para esta base de datos que nosotros la estamos abriendo y que es nueva para nosotros, entonces 0 es que no tiene categoría laboral, 1 es que es administrativo, 2 seguridad y 3 directivo. Salario inicial, podemos mirarlo. Solo 0 es que no tenemos información del salario de la persona. Y lo mismo para salario inicial. En meses desde el contrato, ya sabemos que son meses. Lo sospechábamos por el valor, pero pues ya aquí confirmamos que son meses, y lo mismo la experiencia previa que está en meses. Clasificación de minorías. El 0 no es una minoría, el 1 sí es una minoría y el 9 es que no tengo información de si sí lo es o no lo es. Esto ocurre o porque las personas no quieren responder la pregunta o
porque por alguna razón en el formulario eso no se preguntó para esa persona. Entonces aquí ustedes van a ver algo que se llama perdidos. Perdido significa información perdida en la base de datos en la variable que yo estoy mirando. Entonces, en el caso de minorías, ¿cuándo pierdo datos? No tengo información de si es una minoría o no, cuando la información está codificada con un valor 9. Entonces déjenme, me voy a la vista de datos, me voy a mi variable minoría y voy a buscar un número 9. Así rápidamente. Otra cosa importante es que tengo 474 observaciones. No encuentro ese 9 rápidamente. Veo ceros y unos, pero no veo missing. Esto puede ocurrir por dos cosas. Una, porque estoy mirando muy rápido y sí tengo valores ausentes. O dos, porque tanto en valores como en perdidos yo estoy declarando desde el diseño metodológico del instrumento qué valores puede tomar, pero puede que yo haya recogido correctamente la información y que todos los individuos tengan ese valor de minoría. En cuanto a experiencia previa, no estoy definiendo ningún valor como un valor perdido. Los que tienen 0 en salario no significa que no ganen nada y que trabajen gratis, sino que no me reportaron su salario, entonces en ese sentido sí se consideran un valor perdido. Esto es importante cuando estemos haciendo las tablas de distribución de frecuencias, porque vamos a saber con qué información realmente contamos para el análisis cuantitativo. Fíjense que aquí el 0 ausente y el 0 de nivel educativo ausente también se consideran como perdidos en esta columna. Me voy a saltar este de columnas. Alineación es simplemente si yo veo esto a la izquierda o a la derecha. Y me voy a otra variable importante que es medida. Medida, yo tengo 3 alternativas: medida de escala, medida ordinal y medida nominal. Entonces, las medidas de escala las voy a utilizar cuando mis variables son cuantitativas. Es decir, si yo puedo hacer operaciones de suma y de resta al interior de la variable o de multiplicación y de división al interior de la variable y la interpretación de eso tiene sentido, van a ser variables de escala. Las variables de escala son aquellas a las que tiene sentido sacarles un promedio, tiene sentido sacarles una mediana, una moda o una medida de dispersión, sea la desviación estándar, sea el coeficiente de variación o sea la misma varianza. Esas son variables de escala. Las categorías ordinal y nominal son única y exclusivamente para variables cualitativas. Las nominales van a ser para lo que en la presentación de clasificación de variables se entendía como variable nominal o como variable dicotómica, y la categoría ordinal para la categoría ordinal que vimos en su momento. Bien, y bueno, este rol de entrada es simplemente que se ingresaron los datos en la base. Entonces, con esto ya tenemos en la vista de variables tenemos una descripción muy clara de las bases de datos. Cuando usted está recogiendo un instrumento, esto lo diligencia usted. Entonces, si usted diligencia una buena etiqueta, así como nosotros lo estamos haciendo con esta base, otra persona que no sea usted puede entender fácilmente su base de datos. Si usted diligencia adecuadamente los valores y los perdidos, entonces otra persona también puede identificar rápidamente a qué se refiere. En cuanto a nombres, hay unos nombres que son muy estándar, como el de identificación, el de sexo. Las variables en inglés van a ser sex. Educación va a ser igual en español y en inglés. Salario, lo que cambia es wage, por ejemplo, pero estos suelen ser nombres fáciles para la gente de identificar.
Algunas bases de datos, por ejemplo el DANE, lo que hace es asignarle a cada pregunta un código en relación al formulario. Entonces, si en el formulario lo primero que pregunta es después del nombre es el sexo, entonces sexo será la pregunta 1. Si la educación es la pregunta 5, pues entonces en vez de educ va a tener un P5 acá. Pero para eso existen algo que se llaman los manuales de codificación, y usted los busca junto con la base de datos, y las variables de codificación o los manuales de codificación le dan la información que usted está encontrando en esta vista de variables. Bien, habiendo dicho esto, ¿cómo trabajamos con esta información? Uno, ya sabemos que tenemos 474 observaciones de personas que pueden trabajar en una o en varias empresas. Y antes de esto aprovecho que veo la línea 434 con esto. Fíjense que en la línea 434 yo tengo un hombre con 16 años de educación, pero no tengo la fecha de nacimiento. Este es un valor perdido. Valor perdido, fíjense que no significa que haya perdido la información de una persona por completo. Significa que solo para la variable de fecha de nacimiento yo no tengo la fecha de nacimiento de una persona en mi muestra. Entonces, si a mí me interesa saber, por ejemplo, el promedio de edad de las personas de la empresa, yo ya no voy a contar con 474 datos, sino que ese promedio, como esta persona no le sé la edad y no le puedo poner una edad cualquiera, pues entonces simplemente a la hora de calcular el promedio, solo voy a trabajar con 473 datos, que son los que tienen información disponible para esta variable. A veces, cuando uno necesita mucho la información o cuando tiene pocas informaciones, uno pues trata de recuperar esta información, pero pues si está trabajando con una base como estas que ya está construida, pues es difícil conseguir esa información, sino imposible. Entonces uno simplemente reporta que es un missing value o un valor perdido, y fíjense que aquí está reconocido como punto. Si me voy a vista de variables, en fecha de nacimiento, en perdidos no hay ninguno, porque el ninguno es el punto, es decir, no existe dato. Bien, habiendo dicho esto, por ejemplo, a mí qué me interesaría del salario. A mí me interesaría saber, por ejemplo, cuál es el salario promedio. Entonces, ¿cómo voy a hacer un promedio acá? Si usted estuviera en Excel, se iría a la última fila, insertaría una fórmula que dice promedio. Pero aquí, usted simplemente le da salario. Aquí fíjense que me salen las etiquetas amarillas, perdón el paréntesis. Esas etiquetas amarillas son el resumen de lo que usted puso en la vista de variables. Si usted en la vista de variables no diligenció estos datos, pues entonces no va a tener esa información en la vista de datos. Bien, volviendo al salario. A mí me interesaría conocer, esta es una variable cuantitativa de orden de razón. Entonces a mí me interesaría conocer cómo se comporta la distribución, la media, la mediana, la moda, quizás hacer un histograma. Entonces eso simplemente lo voy a hacer señalando la variable, y me voy aquí a este icono que tiene una letra griega mu al lado de la hoja de cálculo. Mu es el descriptor oficial para la media de una población. En los datos de la presentación que les hice sobre medidas de tendencia central, esta mu estaba representada a través de una X y una barra encima. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando de medidas sobre una muestra. Cuando yo tengo la población completa, las letras que se utilizan para la media y para la desviación estándar son letras griegas. Entonces, si le doy clic acá, automáticamente me saca todo el ejercicio de repaso de variables de medidas de tendencia central que ustedes ya vieron. Me dice, ok, tengo 474 datos válidos, es decir, que reportan valor para poder sacar esta media.
y esta media es 34.419,57. Es decir, en promedio, estos 474 empleados ganan 34.419. Ya sabemos que hay unos que ganan más y otros que ganan menos. ¿Cuál es la desviación que tienen? Pues alrededor de esta media se mueven entre $17.075 al año menos y de $17.075 al año más. Es decir, que el rango de variación de todas las observaciones es de $119.250, siendo el mínimo $15.750 y el máximo $135.000. Entonces fíjense que con este estadístico descriptivo ustedes en un clic tienen automáticamente todas las medidas de tendencia central que nos tomamos una hora en revisar, en recordar y en ver cómo se interpretaban. Miremos, por ejemplo, la edad. Con la edad, la media no tiene mucho sentido. Entonces, miremos qué pasa si nosotros hacemos ese mismo clic sobre fecha de nacimiento. Sobre edad no, sobre fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento es un código. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pido que me saque una media? Pues fíjense que la media me sale la media del mes, la media del año, perdón, la media del día, la media del mes y la media del año. Pero pues esto no tiene mucho sentido de interpretar. Ahí es donde entra para ustedes entender qué significa cada medida de tendencia central y qué significa eso en el contexto de la variable que yo estoy analizando. Entonces me saca un dato como un buen computador, pero no me saca un dato fácilmente interpretable para mí. Bien, ¿qué pasa si yo quiero la media de todas mis variables continuas? Entonces yo puedo coger mis variables continuas, que son el salario inicial, los puedo señalar los dos sosteniendo la tecla Shift, el tiempo de experiencia en meses y la experiencia previa. Esas son mis variables continuas, las otras son variables categóricas. Me voy a nuevamente mi botón con la letra griega mu y me saca los estadísticos para esas variables. No sé por qué me faltó. Dejé de marcar el salario, por eso no me sale. Déjenme ver si haciéndolo en orden logro cogerlo de los 4. Ya los cogí y me salen las 4 variables con sus respectivas medias, medianas, desviación estándar, rango, mínimo y máximo. Entonces, ¿qué sé? Que para estos 474 empleados en promedio llevan en la empresa 81 meses, que el 50% de los datos también tiene 81 meses, es decir, la media y la mediana coinciden. Y la desviación estándar de los meses desde el último contrato, que es el que les paga el salario actual, es una desviación de 10 meses. Es decir, esta gente se está moviendo entre 71 meses y 91 meses de trabajo en la empresa. Y en experiencia previa, en promedio, esta gente tiene mucha experiencia, 95,86 meses. 95,86 meses vienen siendo casi 8 años de experiencia en promedio. Esa es una buena experiencia. Pero el 50% de la población tiene menos años de experiencia. 55 dividido 2, eso me da 4 años y medio de experiencia. Entonces, lo que eso significa, esta diferencia entre la media y la mediana, es que hay gente que supera ampliamente este promedio de experiencia previa. Ahora, yo también podría calcular un histograma, que es una forma fácil de ver, por ejemplo, los salarios. Entonces, voy a desmarcar esto y me voy a ir a salario y le voy a dar gráficos. Me voy a generación de gráficos. Aquí me sale una advertencia y esta advertencia es relacionada con ese diligenciamiento de la clasificación de las variables y su categoría.
Y me dice, antes de utilizar este cuadro de diálogo, debe establecer correctamente el nivel de medición de cada una de las variables del gráfico. Además, si el gráfico contiene variables categóricas, deberá definir las etiquetas de valor correspondientes a cada categoría. En esta base de datos eso ya está hecho, entonces podemos pulsar sin problema aceptar para definir el gráfico, y también les dice si quieren que SPSS les vuelva a recordar esto o no. Yo les recomendaría que hasta que no se hagan expertos mantengan la advertencia por si el gráfico no les sale, recordar que puede ser debido a una cosa de estas. Pero si yo le doy a aceptar, fíjense que acá abajo me salen los gráficos como saldrían en Excel. Y hay uno que sale histograma, ahí están los diagramas de cajas y bigotes, están los de ejes dobles, que son cuando yo tengo un eje a la izquierda midiendo una cosa y un eje a la derecha midiendo otra. Entonces me voy a ir a histograma. Aquí arriba tengo las variables y me dice arrastre hasta aquí un gráfico de la galería para utilizarlo como punto de partida, o bien pulse en la pestaña elementos básicos, que es esta, para crear un gráfico mediante elementos. Entonces yo voy a utilizar la primera opción. Voy a arrastrar el histograma que mostró la profe en la clase de repaso de medidas de tendencia central fue este, entonces voy a utilizar este. Y me dice que quieren el eje X, que quieren el eje Y, y cuál es el filtro. Recuerden que la altura de los histogramas no es más que el número de veces que se repite la variable. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo el salario, pues lo que yo voy a tener en cada cuadrito son unos rangos de salario y cuántas veces en mis 474 datos se repite ese valor de salario. Lo voy a dejar así, no le voy a poner filtro, no le voy a poner nada más y le voy a dar a aceptar. Entonces en mi cuadro de resultados me sale el histograma simple del salario actual. Histograma simple es la gráfica, salario actual es la descripción de la variable. Fíjense que esa fue la etiqueta que le pusimos, o la etiqueta que tiene en el visor de variables, y en este caso me sacó un histograma un histograma simple. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está el número de veces o la frecuencia con la que se repiten estos datos. Entonces esta barrita alta se repite en mis 474 datos, se repite más de 100 veces estas dos barritas. Y adicionalmente, para que tenga una idea, me saca la media, la desviación estándar y el número de observaciones que están involucradas en el histograma. Entonces, fíjense que las categorías aquí no están tan nítidas y tan bonitas como en los cuadros que presentó la profe, pues eso se puede arreglar. Y por eso me sale aquí, efectúe una doble pulsación para activar. Cuando yo le hago la doble pulsación, puedo encontrar formas de mejorar o de cambiar este gráfico. Por ejemplo, el eje está en ceros, pero antes de 25.000 no aparece nada. Yo podría poner una barra vertical para saber dónde está esta media de 34.419 dada esta escala. Entonces esa barra vertical la puedo poner acá, donde dice añadir una línea de referencia al eje X. Entonces, ¿en qué posición? Para la variable salario actual, en la posición de la media, que ya la tengo, que es 34.000. Lo voy a poner en números, 34.419. No necesito poner el signo dólar, no necesito poner, lo que sí necesito poner es bueno, no me deja poner el punto, voy a intentarlo con la coma y le voy a dar a aplicar. Sí, con la coma funciona. Entonces me puso una barra exactamente en la media. Entonces fíjense que la gran masa de trabajadores
tiene unos salarios que están por debajo de la media. ¿Por qué gran masa de trabajadores? Porque acuérdense que la altura aquí son personas. Entonces cuando yo sumo las alturas de todas estas barritas me deberían dar 474. Entonces aquí yo lo que tengo es que de esas 474 personas, aquí hay más de 200, supongamos que esto fuera 10, como alrededor de 220, más estas que son más o menos 30, 220, 30, 250 y 80, son como 330 personas que están devengando menos de la media. Y eso lo puedo verificar luego con algunas tablas condicionadas o algunas tablas cruzadas. Puedo hacerle cambios al gráfico de forma estética. Sí le puedo hacer esos cambios estéticos. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, en las barras, le puedo cambiar el color a las barras. O puedo también decirle que me cambie el número de los intervalos. Entonces este histograma tiene muchos barritas o muchos intervalos. Entonces yo le voy a decir, recuerden que para el número de intervalos, y eso se los expliqué en el video de gráficos, hay unas reglas. Una es la raíz del número de datos, la raíz cuadrada del número de datos. Y la otra es una fórmula a través de logaritmos. Entonces, detrás de esto seguramente está alguna de estas fórmulas, pero yo le puedo decir, no, ¿sabe qué? Para el eje X, deme un número de intervalos. Entonces señalo personalizado y hágame el histograma solo con 10 intervalos. Y le voy a dar aplicar. Entonces, en el momento en el que lo aplico, las barritas se me hacen mucho más grandes, pero es más difícil pues tener una información. Entonces recuerden que había dos barritas con más de 100 personas, pues ahora se vuelven una sola barra grande. Esta forma de visualizar los datos, les recomiendo que jueguen con ella para identificar de qué manera a ustedes les permite extraer más información. Y también pueden cambiar el tamaño del gráfico. Ahora, estos gráficos, tanto estos gráficos como estas tablas, ustedes las pueden exportar o las pueden copiar y pegar directamente en Word. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a irme a Word. Voy a abrir un documento en blanco cualquiera y me voy a devolver a mi barra de resultados. Entonces, si yo quiero copiar este histograma porque me pareció bonito, pues simplemente voy a darle clic derecho y me da varias opciones. Me dice copiar como. Entonces voy a copiarlo como imagen porque lo quiero tal cual y ya me aparece en Word simplemente pegándolo con control B o dándole pegar acá. En este caso yo utilicé control B. Lo mismo puedo hacer con las tablas. Obviamente aquí falta las normas APA del cuadro, por favor eso no se les vaya a olvidar. Pero lo mismo puedo hacer con las tablas. Entonces las tablas las puedo copiar de dos formas. Las puedo copiar como imagen y me queda exactamente la misma tabla, pero como imagen yo no puedo modificarla. Si yo quisiera modificarla, puedo hacer un paso intermedio. Me voy a Excel. Voy a utilizar un libro en blanco. Copio la tabla, pero la copio como hoja de trabajo de Excel. Cuando la copio como hoja de trabajo de Excel y le doy pegar, yo ya puedo aquí editar, cambiarle colorcitos, cambiarle la letra, cambiarle el título y hacerle las modificaciones que quiera antes de llevarlo a mi documento en Word. Bien, entonces aquí hemos hecho cositas sencillas con algunas de las variables.
pero no hemos tocado todavía las categóricas. ¿Qué pasa si yo me voy con la categórica de hombre y mujer y me voy nuevamente a estadístico descriptivo? Entonces fíjense que no me saca media, mediana, desviación estándar, porque no es una variable cuantitativa, sino que es una variable cualitativa. Entonces con la variable cualitativa lo único que puedo hacer son conteos. Entonces fíjense que acá me sale hombre y mujer, que es la etiqueta, me sale la frecuencia de los datos. Entonces de estos 474 datos, 258 corresponden a hombres, 216 a mujeres. Esos 258 hombres son el 54.4% de la muestra. Y aquí lo acumula. Entonces, como solo tengo dos categorías, pues me va a sacar el 100%. Si yo me voy a la categoría laboral y hago esa misma tabla de distribución de frecuencias, entonces fíjense lo que cambia. Nuevamente me saca las frecuencias. En este caso sé que el 76% de la muestra, que corresponde a 363 personas, son administrativos, que el 17% de la muestra son directivos y tan solo un 5.7% son de seguridad. Pero si yo quiero saber a qué porcentaje equivalen administrativos y seguridad, pues estoy acumulando estos porcentajes simples, es decir, estoy sumando 76,6 más 5,7 y eso me da el 82.3% de la muestra. Entonces estos porcentajes acumulados empiezan a cobrar vigencia entre más categorías tenga mi variable categórica, valga la pena la redundancia. Ahora, yo quisiera sacar esto para todas las variables, pues simplemente señalo todo el libro, todas las variables, y le digo, me voy a analizar, me voy a estadísticos descriptivos y le digo, sáqueme los estadísticos descriptivos de todos mis datos. Entonces acá me sale todas mis variables. Yo puedo seleccionar algunas o puedo seleccionarlas todas con Shift y la flecha hacia abajo. Le doy a agregar, le doy a aceptar y él me saca los descriptivos para todas las variables a las que les puede calcular mínimo, máximo, media, desviación estándar. Pero además, bueno, en este caso no hizo mucho más. En otros casos también me saca las tablas de distribución de frecuencias para todas las observaciones. Eso están las opciones que uno le da. Entonces en este caso solo me sacó los descriptivos. Si yo me voy a frecuencias, me saca las tablas de distribución de frecuencias de todas las variables. Entonces me saca unos estadísticos válidos para cada una de las variables. Entonces fíjense que en fecha de nacimiento yo tengo un dato perdido, que era ese dato que estaba por ahí, esa casilla vacía, pero para el resto no tengo datos perdidos. Entonces todas las tablas que calcula, salvo las de fecha de nacimiento, van a ser válidas para las 474 observaciones. Entonces código del empleado, pues me van a salir 474 datos en uno, porque cada empleado tiene un código distinto. Entonces esta tabla de frecuencias va a ser larguísima y pues va a ser inútil, lo mismo que la de la edad, porque es muy difícil que dos personas de esta empresa pues hayan nacido en el mismo día y en el mismo año, aunque las hay. Aquí hay dos personas que nacieron el 4 de febrero de 1934. Pero van a ser tablas eternas. Entonces, pues obviamente los estadísticos descriptivos que trabajamos antes son una forma mucho más rápida de ver la información. Cuando las tablas de frecuencia resultan útiles, cuando yo tengo variables que son discretas, es decir, variables cualitativas que solo están representadas en pocas categorías. Asimismo también puedo hacer tablas de doble entrada. Entonces yo puedo mirar datos como cuál es el comportamiento
por sexo de las minorías. Entonces me voy a analizar. En analizar le doy estadísticos descriptivos. En estadísticos descriptivos me voy a tablas cruzadas. Y en tablas cruzadas, entonces yo puedo definir qué va en la fila y qué va en la columna. Entonces yo puedo poner fila, voy a poner categoría laboral, por ejemplo, y voy a poner sexo como columna. Entonces si yo le doy a aceptar, entonces fíjense que me saca una tabla cruzada de la categoría laboral y del sexo. Entonces, ¿qué significa esto? Hay 157 hombres que son administrativos, 206 mujeres, todas las personas de seguridad son hombres y todos los directivos no, 74 de los 84 directivos son hombres. Y estas también las puedo modificar. Aquí solo me saca el recuento, pero puedo editar el título. Entonces yo puedo decir, esto es la distribución por género de los trabajadores, y cambia el título. Y también hay unas formas en las que estas tablas me pueden sacar esta información con porcentajes. Entonces vamos a ver si podemos sacar alguna de ellas. Nuevamente me voy a tabla cruzada, me voy a la misma tabla cruzada que es categoría laboral y sexo, pero me voy a estadísticos, perdón, me voy a casillas. En casillas yo puedo obtener los porcentajes o de fila o de columna o total. Y aquí hay una cosa de crear tabla de estilo Zapa, eso se los dejo como tarea para que investiguen qué les hace esto. Pero entonces si me voy a porcentajes de fila, miren lo que hace. En porcentajes de fila me dice, ok, vuelvo a tener el mismo recuento, lo puedo ver acá arriba, son las mismas 157 personas administrativas hombres y 206 mujeres, pero respecto a las 363 administrativos me está sacando el porcentaje. Entonces eso es lo que significa porcentaje dentro de la categoría. Eso se llama un porcentaje horizontal. Entonces el 43% de los administrativos son hombres, el 56% de los administrativos son mujeres. Y yo también hubiera podido hacer la categoría cruzada, ya no sacando estos porcentajes sobre el total de cada categoría, sino sobre el total. Entonces, en este caso, nuevamente me voy a analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y me voy a mis categorías que ya están acá, me voy a casillas, que es lo que quiero dentro de la casilla, y le digo no me lo saque por fila, sino que me lo saque por columna. Le doy a aceptar y fíjense que acá entonces me sale el porcentaje pero sobre el total de la columna, y además SPSS es tan amable de decirles es el porcentaje dentro del sexo. Entonces dentro del 100% de los hombres de mi base de datos, el 60.9% de los hombres son administrativos, el 10.5% son de seguridad y el 28.7% son directivos. Y también hubiera podido sacar un porcentaje, pero sobre este total. Entonces, ¿cómo lo saco? Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, esa misma tabla, y en casillas le doy total. Y con el total, entonces, ahora lo saca sobre el total de los totales. Entonces, del total de empleados que yo tengo en mi base de datos, el 33.1% son hombres y son administrativos.
mientras que el 15.6% de los hombres están en la categoría directiva.